Bueno, continuamos con el repaso de ovario. La ovulación es un proceso mediado por hormonas que culmina en la liberación del ovocito secundario desde el folículo de Degrassi. El folículo que va a ovular en cualquier ciclo menstrual se recluta de entre varios folículos primarios en los primeros días del ciclo y durante la ovulación el ovocito atraviesa toda la pared folicular, incluido el epitelio germinativo. La liberación del ovocito secundario en la mitad del ciclo menstrual, que se corresponde con el día 14 de un ciclo de 28 días, se produce por estímulos mecánicos que implican un aumento del volumen y presión del líquido folicular y la contracción de fibras musculares lisas en la capa de la teca externa que va a ser estimulada por prostaglandinas. Hay también estímulos químicos, entre los que encontramos la proteólisis de la pared folicular por plasminógeno activado y estímulos hormonales que involucran el depósito de glucosaminoglucanos entre el complejo ovocito-cumulo-óforo y el estrato granuloso. Justo antes de la ovulación, el flujo sanguíneo cesa en la región de la superficie ovárica sobre el folículo que sobresale. Esta región del epitelio germinativo, conocido como estigma folicular, se eleva y se rompe. El ovocito, rodeado de la corona radiada y las células del cúmulo óforo, se expulsan del folículo abierto y en el momento de la ovulación, las fimbrias de la trompa uterina entran en contacto con la superficie ovárica y dirigen la masa acumular que contiene el ovocito hacia el interior de la trompa. La masa acumular se adhiere a las fimbrias y es transportada por las células ciliadas que revisten la trompa. Luego de la ovulación, el ovocito secundario permanece viable durante unas 24 horas y si la fecundación no se da en este tiempo, el ovocito degenera durante su trayecto por la trompa. Los ovocitos que no ingresan en la trompa uterina se degeneran en la cavidad peritoneal, pero a veces alguno puede ser fecundado e implantado dentro de la cavidad peritoneal sobre la superficie del ovario o del intestino o en el fondo del saco de Douglas, correspondiendo a implantaciones ectópicas que en general no se desarrollan más allá de las primeras etapas fetales, pero que sí llevan a una intervención quirúrgica y para que tengan en cuenta el embarazo ectópico que se desarrolla en cualquier lugar que no sea el endometrio es la causa más común de mortalidad materna en la primera mitad del embarazo. Como ya mencionamos, normalmente un solo folículo completa la maduración en cada ciclo y se rompe para liberar su ovocito secundario, pero puede darse que ovocitos sean expulsados de otros folículos que hayan alcanzado también la madurez completa durante el mismo ciclo, generando la posibilidad de que se formen cigotos múltiples. Los ovocitos primarios dentro de los folículos primordiales inician la primera división meiótica en el embrión, como nombramos anteriormente, pero el proceso se detiene en la etapa de diploteno de la profase meiótica. Y esta primera profase no se completa hasta justo antes de la ovulación. Una vez que se completa la primera división meiótica, en el folículo maduro, cada célula hija del ovocito primario recibe una cantidad igual de cromatina, pero una de ellas recibe la mayor parte del citoplasma y se convierte en el ovocito secundario, mientras que la otra célula se convierte en el primer cuerpo polar. Cuando se completa la primera división meiótica, el ovocito secundario inicia la segunda división a medida que el ovocito, rodeado por las células de la corona radiada, abandona el folículo. En la ovulación, la segunda división meiótica se encuentra en progreso y queda detenida en la metafase, completándose solo si el ovocito es penetrado por un espermatozoide. Entonces, si se produce la fecundación,
El ovocito completa la segunda división y forma un óvulo maduro con el pronúcleo materno que contiene un juego de 23 cromosomas. Y la otra célula producida en esta división se va a corresponder con el segundo cuerpo polar. En la ovulación, la pared folicular, que se compone por las células de la granulosa y de la teca remanentes, va formando pliegues a medida que el folículo colapsa y se transforma en el cuerpo lúteo. Inicialmente, la hemorragia de los capilares en la teca interna hacia la luz del folículo lleva a la formación de un cuerpo hemorrágico con un coágulo central. El tejido conjuntivo desde el estroma invade lo que era la cavidad folicular. Las células de la capa granulosa y de la teca interna se diferencian en células lúteas granulosas y células luteínicas de la teca en un proceso conocido como luteinización. Estas células luteínicas aumentan de tamaño y se llenan de inclusiones lipídicas, como vemos en esta figura. Vamos a identificar entonces dos tipos de células luteínicas: las células luteínicas de la granulosa, que son células grandes ubicadas centralmente, que derivan, como dijimos, de las células de la granulosa, que conforman un 80% del cuerpo lúteo y sintetizan estrógenos, progesterona e inhibina. Recuerden repasar las funciones que tienen estas hormonas y dónde actúan. Y tenemos también las células tecoluteínicas, que son más pequeñitas y se tiñen con mayor intensidad, ubicadas en forma más periférica. Son las células que derivan de las células de la teca interna, encargadas de secretar andrógenos y progesterona. A medida que se va formando el cuerpo lúteo, los vasos sanguíneos y linfáticos crecen en la granulosa, formándose una red vascular dentro del cuerpo lúteo. Esta estructura, muy vascularizada, se va a ubicar en la corteza del ovario y va a secretar progesterona y estrógenos, como fuimos nombrando, que van a estimular el crecimiento y actividad secretora del endometrio, preparándolo para la implantación del cigoto en desarrollo en caso de que se produzca la fecundación. Si la fecundación e implantación no se producen, el cuerpo lúteo permanece activo solo por 14 días, conociéndose como cuerpo lúteo de la menstruación. En ausencia de gonadotrofina coriónica humana y otras luteotrofinas, la secreción de progesterona y estrógeno disminuyen y el cuerpo lúteo degenera alrededor de 10 a 12 días después de la ovulación. En esta otra imagen identificamos las células granulosa-luteínicas con un núcleo esferoidal grande y citoplasma que rodea los restos de lo que era la cavidad folicular. Observen acá la cavidad folicular y las células granulosas luteínicas rodeándola. Y las células tecoluteínicas, que si bien tienen el mismo núcleo, son más pequeñitas y están contiguas al tejido conjuntivo circundante. En esta zona encontramos también vasos sanguíneos de la teca que invaden lo que era la antigua cavidad folicular. El cuerpo lúteo degenera después del embarazo o de la menstruación. Las células se llenan de lípidos, disminuyen su tamaño y sufren autólisis. Se forma una cicatriz blanquecina, que es lo que conocemos como cuerpo albicans, a medida que el material hialino intercelular se acumula entre las células en degeneración. El cuerpo albicans se hunde en la corteza ovárica a medida que desaparece durante varios meses.
Como ya dijimos, muy pocos folículos ováricos que inician su diferenciación en el ovario embrionario van a completar su maduración. La mayoría de los folículos degeneran por atresia mediada por la apoptosis de las células de la granulosa. Varios de los folículos sufren atresia durante el desarrollo fetal, las primeras etapas de la vida postnatal y la pubertad. Luego de la pubertad, grupos de folículos maduran durante cada ciclo menstrual y, como ya mencionamos, uno solo completa su maduración. Para que tengan en cuenta, un folículo puede sufrir atresia en cualquier etapa de su maduración, pero es más complejo a medida que el folículo va avanzando en su desarrollo. Al ir desapareciendo y reabsorbiéndose las células, las vecinas del estroma van a migrar y van a ocupar el espacio. En la atresia de grandes folículos en crecimiento, la degeneración del ovocito inmaduro se retrasa y ocurren alteraciones degenerativas de la pared folicular. Este retraso se debe a que una vez que el ovocito logra su madurez y competencia, ya no responde a los mismos estímulos que inician la atresia en las células de la granulosa. Los cambios foliculares implican el inicio de la apoptosis dentro de las células de la granulosa, producto del cese de las mitosis y la expresión de endonucleasas y otras enzimas hidrolíticas dentro de estas células. Implica la invasión de la capa granulosa por neutrófilos y macrófagos, invasión de tejido conjuntivo vascularizado, exfoliación de las células de la granulosa dentro del antro folicular, hipertrofia de las células de la teca interna, colapso del folículo a medida que avanza la degeneración e invasión de la cavidad del folículo por tejido conjuntivo. El ovocito sufre alteraciones asociadas con la degeneración y autólisis de los restos que van a ser fagocitados por macrófagos. La membrana pelúcida, que es resistente a las alteraciones autolíticas que ocurren en las células asociadas con ella, se va a plegar y colapsa a medida que se desintegra con lentitud dentro de la cavidad del folículo. Los macrófagos fagocitan la membrana pelúcida y los restos de las células que se degeneran. La membrana basal, que separa las células foliculares de la teca interna, se puede desprender de las células foliculares y aumentar su espesor, formando una capa hialina que se conoce como membrana vítrea y es característica de los folículos en las últimas etapas de atresia. A medida que los folículos atrésicos continúan su degeneración, en el centro de la masa celular se forma una cicatriz con estrías hialinas, una estructura que luego desaparece a medida que el estroma ovárico invade el folículo en degeneración. Y vean que en estas imágenes encontramos la presencia de folículos atrésicos. Son estos que señalamos acá, donde algunos evidencian restos de la membrana pelúcida, como les fui comentando recién.